Hola Manu, bienvenido a este espacio de Expertas en Dinero donde invito a otros emprendedores profesionales a que me cuente, me comparta su experiencia laboral, los diferentes cambios por los que tuvieron que atravesar para poder inspirar a otras personas y que se animen a crear un camino laboral diferente, que las apasione y que también fortalezca su relación con el dinero. Así que bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, hola Tami. Bueno, gracias por la invitación. Un lujo, un poquito Buenísimo. nervioso, pero Ahora nos con mucho relajamos. entusiasmo para esta charla. Buenísimo, buenísimo. Te invité porque me gustó mucho, digamos, tu perfil en cuanto a tu formación en filosofía, Mm. también en unos años de psicología y después en el último año este cambio que hiciste más hacia el área de tecnología y de diseñador en experiencia de usuario, UX UI, le dice, pero ahora nos vas a contar más sobre cómo ese es el rubro, pero me interesó como este cambio en tu perfil profesional, que visto desde afuera parecería como muy desconectado entre sí, y quiero que me cuentes de dónde surgió o cómo surgió esta idea. Bueno, como dijiste, yo estudié filosofía, unos años de psicología, Sí. siempre como una búsqueda en relación al ser humano y cómo vivimos. Y justamente en esa búsqueda, todo empezó en la pandemia, como yo como docente, las clases, la virtualidad, como me llevó a replantearme algunas cosas, Ujú, sobre todo yo ahora tengo 36, ujú. ¿no? Y la pandemia me agarró a los 33 por ahí, y, y es como que no estaba tan cómodo con cómo se estaba desarrollando, digamos, mi trabajo, Sí, y empezó como a surgir cierta inquietud que tardó en tener lugar, o sea, sí estaba en mí, sí, pero yo tardé en entender, en descifrarla de alguna manera, qué es lo que me pasaba. Es como que estaba incómodo y sí. bueno, me puse a investigar, me puse a hablar con distintas personas, porque en algún punto esta inquietud fue, che, no estoy contento con mi rumbo laboral. Me Sí. pregunté, ¿esto es lo que yo quiero hacer los próximos 30 años de mi vida Ujú. y vivir de esto? O, bueno, tenía 33, bueno, tengo 30, estoy en los 30. Claro. Eh, o me animo a cambiar ahora, que conservo, todavía soy joven y todavía tengo mucho camino para recorrer, Ujú. y de a poquito fui dándole lugar a eso, fui charlando con distintas personas, Buenísimo. gente, amigos que ya trabajan digamos, en el rubro digital, en tecnología, y tratando de ver cómo yo podía incorporar mi perfil con una formación fuertemente humanista Sí, en algo digital. claro. Y bueno, tuve una charla, me acuerdo que hice un curso con Juan Gómez, que es un psicólogo, que hace como un poco de coaching y siempre enfocado al rumbo profesional. Y bueno, y ahí charlando, qué sé yo, empezó como, me enteré que existía el diseño UX. Ah, bien. Y ahí, bueno, a ver qué es esto, y aparecieron miedos, dudas, un montón de cosas, Ujú. y de a poquito fui entendiendo que era más el diseño UX, investigué en internet, leí un poquito, y dije, bueno, me voy a anotar en un curso, y empecé a hacer cursos, y fueron como, todavía sigo haciendo cursos, sigo capacitándome, Buenísimo. pero fue como un cambio que no es un cambio total, porque yo tampoco es que dejé de ser filósofo o o sea, yo doy clases de filosofía, de lógica, de pensamiento científico, que es una profesión, pero yo a mí mismo, con el perdón de los grandes filósofos de la humanidad, me considero un filósofo a mi manera. Entonces ahí no es que dejo de eso, sino que a este filosofar yo le agrego o le sumo como una pata digital. No es que dejo lo Bien. otro, sino que lo que yo trato es sumar, porque parte también de mi encanto, por decirlo, es toda esta formación. Claro. Entonces, también parte de entender qué hacer, qué quiero, hacia dónde ir, era, bueno, ¿qué hago con todo esto? O sea, me leí 1 millón de libros, tuve que estudiar latín, Buenísimo. griego, ¿qué hago con todo esto? O sea, Claro. eh, Y ahí, Manu, quiero
rescatar algo de lo que vas contando en tu historia, al principio es como darle este espacio a entender tu incomodidad. A ver, bueno, Sí, hay algo que no me está cerrando, porque a muchas personas le pasa, a las personas que acompaño, es esta duda de, bueno, no me gusta lo que hago, sé todo lo que no me gusta, quizás de mi trabajo, o que no me cierra, o que no puedo proyectar a futuro, pero por otro lado no sé lo que sí. Entonces me parece que es importante rescatar como esa proactividad de, bueno, empiezo a buscar información, empiezo a hablar con otras personas y no cerrarse en esa disconformidad o en esa incomodidad, porque al ir compartiéndolo con otros o ir aprendiendo cosas nuevas, uno empieza a ver otras posibilidades, otras opciones. Y también, digamos, esto de rescatar que no se empieza de cero. No es que, bueno, cambio o voy buscando una orientación totalmente distinta y empiezo de cero, sino es más una cuestión de integrar, ¿no?, las sí, carreras. totalmente. Sí, Bien. sí, de eso se trataba. Es que yo al principio, eh, es como siempre el primer paso, y voy a meter un bocadillo filosófico, A ver. pero como Sócrates decía, lo primero que decía, la primer labor que tiene que hacer un filósofo es conocerse a sí mismo. De ahí Mm, la frase, conócete a ti mismo, que está en el oráculo de Delfos, él hace una interpretación. Pero bueno, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? claro. Ahora es difícil saber qué es lo que yo quiero, también es desafiante darle lugar a eso, porque yo puedo tener una incomodidad, decir, no estoy satisfecho, pero de repente tengo un montón de obligaciones o Claro. tengo un montón de miedos, de repente invertí años de mi vida en algo. También eso es estar mirando demasiado hacia el pasado, o sea, uno tiene que usar el pasado para mirar hacia adelante, o sea, la salida siempre adelante. Ahora, si yo solo me quedo mirando el pasado y no uso ese pasado, que soy yo, todo el camino que recurrí y todo lo que fue haciendo, y yo Mm, no lo uso para construir un nuevo presente o un nuevo futuro, lo que yo quiera. Entonces va a quedar ahí instalado sin florecer de ninguna manera. Obviamente hay riesgos, no es fácil, no todo es para todos, está clarísimo, pero darle lugar ya a esa inquietud, que puede ser inconformidad, debe aparecer de muchas maneras, ujú, pero ya darle lugar a eso yo creo que es un primer paso porque es, bueno, empezar a escuchar qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito. Yo, claro. no sé, vengo de una familia de abogados, yo no quiero hablar mal, pero mi papá fue juez, mis tres Sí. hermanos son abogados, y yo muchas veces me pregunté, ¿en qué punto ellos son abogados porque quisieron ser abogados o porque tenían que ser abogados? Yo soy el hermano menor, entonces, Claro. y mis hermanos me llevan varios años. Yo cuento con ese changüí de, bueno, el más lejano. Claro. Fuiste la Eh, oveja negra, digamos, de la familia. o la oveja blanca, y esos son las ovejas negras. Claro. Es una cuestión de perspectiva. Sí, sí, sí. Pero yo conté con esa libertad. Bien, está buenísimo. Y yo siempre también fui una persona muy, muy inquieta. Siempre, a veces con miedo, o sea, nunca sin miedo. Claro. Nunca sin miedo. O sea, yo, por ejemplo, de chico era tremendamente tímido. Mm, Tremendamente tímido. O sea, el tímido tiene miedo. sí. Ahora, yo no dejé de ser tímido, sino que ya aprendí a convivir con eso. Es como estar cómodo en la incomodidad. Mm, Y con todas estas decisiones y con los cambios, o sea, hay que aprender a convivir con esa incomodidad, que puede ser porque es una insatisfacción, porque es, bueno, una inquietud, y darle lugar. O sea, yo creo que siempre lo peor es mirar para otro lado. sí. ¿Viste? Sí, sí, Y sí. después, bueno, hay que apostar, hay que ser paciente, nada se da un día para otro, hay un montón de miedos, de repente el camino no es tan lineal, hay días, meses o etapas en las que avanzas más, meses en los que avanzas menos, pero yo convencido y de que es junto con lo que yo ya recorrí y a eso que yo ya soy, sumarle cosas nuevas Claro. porque en definitiva es mi camino recorrido, es lo que me trajo hasta acá, y por qué renegar. Y Sí. más donde en ciertos ambientes, por ejemplo, en mi caso en el mundo digital, es como que hay perfiles muy, muy marcados, ¿no? Gente que es muy diseñadora y está bueno de repente que empiecen a aparecer distintas miradas, distintas maneras de reflexionar, de trabajar, que es muy enriquecedor.
no hay que dejar el pasado atrás, sino que incorporarlo a lo que yo me proyecto a futuro. Tal cual. Sí, resignificarlo de alguna manera con lo Exactamente. que uno quiere hacer. Eso es un proceso muy personal, interno, que también implica la interacción con otros. Y algo ya mencionaste en cuanto a las trabas que aparecen en el camino, que no es un camino lineal, que hay momentos donde parece que todo es más fluido y otros momentos donde uno puede estar más desmotivado. Y quiero preguntarte si tenés identificada cuál fue como tu traba principal. Yo siempre hablo en estas entrevistas de uno de mis mayores miedos o trabas fue el tema de exponerme, de hablar a cámara, de, no sé, estar en redes sociales, de compartirme. Y fue algo que sigo también trabajándolo, que lo gestiono, Ah, pero pero quiero te saber. desempeñas súper bien. Gracias, gracias. Muy Pero me llevó natural. muchos años hacerlo. Entonces quiero saber si hay algo que a vos te costó o que seguís trabajando en ese sentido. Mira, para mí todas las cosas son costosas. O sea, Todo tiene un nadie costo. nació sabiendo caminar, nadie Mm, nació sabiendo comer con cuchillo y tenedor. Hay personas adultas que todavía están luchando con comer correctamente, pero todo tiene un proceso de aprendizaje. A mí me encantaría ser el Lionel Messi de cualquier, no sé, del diseño UX y que tener un sí, talento sobrenatural. Lo cierto es que los talentos sobrenaturales son uno en miles de millones, en millones o sí. en miles, no sé, pero es muy bajo el porcentaje. Yo creo que el común de las personas es una cuestión de esfuerzo, de trabajo. A veces es cuánto tiempo, cuánta energía invertís vos en una u otra cosa. Ya de por ahí, por ese lado yo siento que hay como eh, una traba, si se quiere, como más psicológica, que es, ay, si no me sale rápido, no me gusta. Mm, claro. ¿Sí? También puede pasar cuando uno es adulto que, bueno, tiene menos tolerancia a la frustración, porque, bueno, no sé, yo ya estudié una carrera, ya sobrepasé ciertas Sí. dificultades y de repente aprender algo nuevo y uno diría, bueno, si yo ya pude hacer todo esto, esto debería ser fácil. Y de repente no es tan fácil. Mm, Eh, tal cual. y yo creo que son distintas las trabas, hay de Sí. distintos, por lo general son, creo yo, psicológicas. Una es la edad que tengo, ya soy muy viejo para aprender Mm, esto y no sé si lo conoces a Eric Clapton, el guitarrista, bueno, es un guitarrista sí. muy famoso. Eric Clapton aprendió a tocar la guitarra a los 18 años, o sea, es Mm, bastante viejo se supone y a los 20 y pico ya era claro. famoso. Entonces, eso también es una traba muy común, la edad, que yo también Sí. dije, che, bueno, pero ¿qué hago? Yo ya tengo 30 y pico. Pero también la traba fue, la edad, que era una traba, también fue un impulso, porque creo yo que es siempre una cuestión de perspectiva. ¿Sí? Las Sí. cosas son como son, ahora, ¿cómo hago yo para enfrentarme a esto? ¿Qué Mm, interpretación? Entonces, bueno, sí, tener 35 años y haber estudiado filosofía podía ser una traba, pero también puede ser muy fuerte. Entonces, sí, yo tengo 35 años, pero estudié una carrera súper difícil, leí 1 millón de libros, me di un montón de claro. herramientas de análisis, de reflexión. Mi edad, bueno, ya hace 15 años trabajo, trabajé de otras cosas, pero también es una herramienta y es una habilidad. Yo creo que mis trabas, una fue tal vez esto de la edad, y después son todas pequeñas trabas, o sea, siempre van Sí. apareciendo frustraciones, de repente aparecen otras prioridades y tenés que dedicar tiempo a otra cosa, pero la frustración, bueno, ya creo que mencioné un montón. Sí, eso bueno, varios. Puede ser, No, ¿no? está bien, sí, y es bueno como notar que son creencias que uno tiene, ¿no? Creencias limitantes. Porque vos decís a los 30, quizás alguien que tiene 50, 50 y pico, ahora y ve la entrevista y dice, no, pero si es re joven. Entonces es esto que decías de Exactamente, la perspectiva. Y por eso son estas charlas, para que otras personas primero se sientan identificadas o reflejadas en que a todos nos pasa lo mismo, todos tenemos estos miedos, estos pensamientos que nos limitan o que a veces podemos estar más desmotivados, otras veces más motivados, con más energía, y que eso no implica que no se pueda concretar el cambio, que no sea posible exactamente. seguir avanzando, aunque surjan estas dudas. ¿Sí? Entonces, la Sí, sí. frustración, la edad, entonces aparecieron más en tu camino como trabas principales. Y en ese proceso, porque dijiste al principio esto de
aplicar cursos, investigar, leer un montón de libros? ¿Hubo alguna herramienta puntual que a vos te haya ayudado en este proceso de superar estas trabas? ¿O fue como, no, yo de autodidacta, con mi temperamento, seguí avanzando? Excelente pregunta. Yo creo que la principal herramienta, que no sé si es una herramienta, sí, vamos a decir que es una herramienta habilidad, que es, ya lo mencioné un poquito, es primero la tolerancia a la frustración y junto con la tolerancia a la frustración, la consistencia. Entender que las cosas llevan tiempo, a mí me ayudó mucho y siempre me ayuda. Es como, sobre todo yo a veces, ahora lo manejo mejor, pero siempre también fui como un poco ansioso. Y el ansioso quiere ya, ¿no? Quiere que suceda ahora. Entonces, no sé, me acuerdo, hice mi primer curso de diseño UX y yo dije, como, bueno, listo, ¿dónde están los dólares? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el árbol del cual voy a recolectar las hojas de dólar? Y no. Y ahí de repente fue, che, bueno, pará, porque hay competencia, yo me tengo que seguir capacitando, tengo que seguir creciendo. Y esto te decía, de repente hay épocas en las cuales uno crece más, otras crece menos. Pero lo que sí siempre me ayudó mucho es intentar ser consistente, intentar agrandar el panorama. Es como, el ansioso es como que hace zoom muy cerca de la acción y empezar a como alejar el foco y, bueno, ver el panorama más grande. Hay más elementos en juego, las cosas pasan, ¿sí? Y entender que en el plano mayor, digamos, en pequeñas dificultades que en el momento a veces decís esto es insuperable, en el largo plano es, digamos, es una anécdota simplemente. Claro. Y tener esa perspectiva siempre me ayudó mucho a superar la frustración, a ser consistente. Y junto con la consistencia, porque no es que, bueno, hola, soy consistente, la consistencia se suele construir a través de pequeños hábitos, como vamos a decir, virtudes intelectuales. Un hábito que yo lo tengo muy incorporado es el de la lectura. No a todas las personas les gusta leer, pero la lectura es una forma muy fácil de incorporar información y conocimiento de otras personas que ya hicieron su viaje, su aprendizaje, y uno aprende de esas enseñanzas. El hábito de la lectura a mí siempre, sea leer 10 páginas por día, 5 páginas por día. Ahora, si vos lees 5 páginas por día durante 100 días, bueno, en 100 días te leíste 500 páginas. 500 páginas tiene el primer tomo del Quijote. ¿Sí? Sí, bueno, me leí un flor de libro. Sí, bueno, es que eso de la consistencia, yo de chico leía muchas novelas largas, o el Quijote, y la novela larga implica consistencia, o sea, vos leer todos los días, todas las noches, 10 minutos, 20, lo que sea, y ese fue, si querés, una herramienta. Pero sí, yo creo que la clave acá es la consistencia, saber que hay días mejores, días peores, pero bueno, hay días en los que vas a sumar más, hay días que capaz no sumás, pero tampoco restás. Y también puede ser días que resten. ¿Por qué no? Porque todo, también hay que permitirse ese día malo. Tampoco es que estamos en, ¿no? Claro. Hay días más feos, Sí. somos seres humanos, la tristeza sucede, como también la alegría, ¿sí? Entonces, cuando sucede lo malo, dejar que acontezca, atravesarlo, y cuando aparecen las buenas, hay que aprovechar, ¿sí? Y en eso es como, bueno, tratar de ser mínimamente consistente en las actividades. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, la importancia de desarrollar el hábito y hacerse el tiempo para esto, porque a veces cuando uno empieza este cambio laboral, es algo que haces en paralelo a lo que ya estás haciendo. Sí. Y entonces ir incorporando ese hábito, aunque sea 10, 15 minutos de, bueno, me siento o a hacer ese curso o a ver esa charla o a leer el libro, me va a ayudar un montón para Sí. entenderme más y ayudarme a llevar a la acción. Y hay este concepto como el del falso trabajo, que es, por ejemplo, cuando yo quiero ser una buena oradora y quiero dar charlas por el mundo, ¿no? Entonces, el falso trabajo sería, que en realidad es una capacitación, ¿no? Pero el falso trabajo sería leer libros sobre oratoria, pero el trabajo real es dar esas charlas. Es como estar al frente del público y dar esa conferencia, por ejemplo. Entonces, quiero saber si a vos te costó pasar a la acción o encontraste maneras para, digamos, poner a prueba ese conocimiento que vas sumando.
Está buena la pregunta, porque aparte es de lo más difícil, ¿no? Como que en Claro. el plano del deseo, todo es como mentalmente todos somos más valientes. Ahora, cuando hay que pasar a la acción, suele dar más miedo, con Mm, cualquier cosa, claro. ¿sí? Sí. Y yo creo que, bueno, parte de mi formación, digamos, mi experiencia laboral, yo trabajé, o sea, ya tengo, bueno, 7 años como docente y también fui haciendo otros trabajos que, por ejemplo, yo en el 2015 trabajé como cocinero en Francia, en el Hard Rock Café, y hacía, no sé, 60 kilos, 70 kilos de papa frita por turno, todo el día en la freidora. Eh, sí, y fui a pedir trabajo ahí sin saber casi francés, después aprendí. Pero creo que lo primero es, bueno, tener ese mínimo de valentía. El valiente no es el que no tiene miedo, sino que el que frente al miedo actúa igual. Y siempre se requiere esa dosis de valentía en cualquier toma de decisiones de la vida. Te gusta una chica o un chico y te gusta y decís, che, le tengo que ir a hablar. Y bueno, tenés que ir e intentarlo. Y si te dice que sí, Sí. qué bueno. Y si te dice que no, bueno, qué malo, pero al menos lo intentaste. Yo creo que la primer clave, y esto es un aprendizaje del tímido, porque el tímido es el que no hace nada, es, bueno, intentarlo. O sea, saber que intentar y fracasar es mucho más que no intentar, ¿sí? Y ya ahí hay un aprendizaje. Y después es eso, yo creo que es dar un pequeño salto de fe, saber que hay un periodo de aprendizaje que tiene que ver con que te vas a equivocar muchísimo, sobre todo al principio, y después con el tiempo, bueno, vas a ir mejorando hasta que aparezca alguien que todavía sabe más y te puede seguramente corregir cosas nuevas. Pero yo creo que algo que ayuda mucho es, primero, no tomarse nada personal, estar muy abierto a la crítica y a la autocrítica. Sí. Saber que siempre hay un proceso de aprendizaje, un proceso de mejora. Eh, Porque yo creo que la principal traba de no pasar a la acción es el miedo a equivocarse. Mm. O sea, hay una frase de Séneca. Séneca es un filósofo romano, un estoico, que esta es una frase que, bueno, espero saberla todavía de memoria, porque ya hice como una, una introducción, pero Séneca decía algo como, no es que no intentamos las cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque no las intentamos. Es Claro. muy común. No, no lo hago porque Sí. es muy difícil, pero en realidad es mucho más difícil porque no lo haces. Por eso, como muchas veces la traba es el miedo propio que habita en nosotros. Yo sé y entiendo que hay un montón hay contextos más favorables, menos favorables, hay obligaciones y hay momentos en los cuales las cosas son más propicias y otras menos. Pero aunque las cosas sean propicias, es muy probable que se tenga miedo. Y el miedo es, bueno, no lo intento, y uno ya empieza a buscar excusas. Pero si yo no lo hago por mí mismo, ¿quién lo va a hacer por mí mismo también? Claro. Esa frase de Séneca, en el colegio teníamos un profesor de dibujo de artes plásticas y era como muy exigente. Era Ah, como, no es que iba a dibujar no, te hacía hacer sí. puntillismo, hacías historia del arte y te hacía reproducir lo que vos aprendí de historia del arte. Sí. Y era muy desafiante. Y él en la entrada de su clase tenía esa frase. O sea, las cosas son difíciles porque en realidad no las hacemos. A mí al menos me ayudó mucho siempre tener ese concepto de, che, esto es más difícil porque no lo estoy haciendo. O sea, y si no lo hago, ya le doy como más espacio al miedo de, bueno, a ver si me va mal. Y bueno, pero ¿por qué no te habría ir mal? O sea, también te puede ir bien perfectamente. Hay Sí. que tomar la decisión. Sí. Eh, Sí, y también relativizar el bien y el mal, ¿no? Como porque además, tomar, o algo también que a mí me sirve es pensar que lo que obtenemos son resultados, que es información. sí, Y eso te ayuda para lo siguiente. Entonces no es que ni fracasaste, o quizás sí, no salió como esperabas, ¿no? Que ahí hay exacto. como una diferencia con tus expectativas, pero tuviste un resultado. Pero cuando no Sí, lo haces, cuando no das ese primer paso, ni siquiera tenés esa información claro, para, exactamente. para lo siguiente. Entonces, obviamente que aparecen los miedos, hay que hacerlo igual, hay que aprender a gestionarlos, porque de alguna manera ahora
hay tanta información, hay tantas herramientas que ya no es excusa, digamos, podemos ir a internet y buscar información, comprar este libro, bajarlo, que no sea tan legal, pero tenemos el acceso a la información para sumar esas herramientas y aprender a gestionarlo o a inspirarse de otras personas. Así que me parece que eso que es importante como tener el foco en pasar a la acción y tener esa información. Y ahora quiero preguntarte cuál es tu desafío actualmente o en qué te estás enfocando en tu desarrollo, en tu rumbo laboral, cuáles son tus próximos pasos, si los planificás o estás viendo cómo avanzar. Próximos pasos, y yo estoy armando como mi propia identidad en el rubro digital. Entonces es como generar como cierta identidad de marca, ya que estamos ahí con UX, Claro. y terminar de armar. Esto tiene que ver con, bueno, un poco pasar a la acción de, bueno, generar y diseñar mi propia página web, darle más lugar a mis redes. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un curso de copywriting para incorporar Sí. estas nuevas herramientas. Hasta hace poco hice uno de programación, de JavaScript. Siempre mis pasos son apuntar a crecer, ¿sí? Poner en juego. Como si yo no pongo en juego, nada va a suceder. Cuanto más ponga en juego, bueno, mayores chances de éxito habrán, o de aprendizaje. Entonces, yo siempre lo que intento es poner en juego, hacerme un curso, invertir tiempo en incorporar nuevas herramientas. Yo, por ejemplo, algo que me gustaría y hacia donde me quiero orientar o me estoy orientando es más a diseño de producto, que tiene una mirada un poco más global, que UX incorpora todo lo de UX, pero tiene una mirada más global. Y por ejemplo, eso es algo que deseo. Ahora, bueno, yo estoy dando los pasos, como te decía, yo sé que tarda en llegar, que hay que trabajar, hay que ser consistente. Entonces me anoté en este curso de copywriting porque me va a dar estrategias de marketing y mejor, también para contar mejor la historia. Pero siempre mi deseo es crecer, mejorar. Ahora mi crecimiento pasa por incorporar muchas cosas de diseño, de producto. En otros momentos mis deseos de crecimiento pasaron por otro lado, pero siempre dándole lugar a esas ganas y esa motivación de crecer. Claro, sí. Y además es como un tema va llevando al otro. Entonces te metes Sí. en este mundito y decís, bueno, pero también me gusta esto y puedo sumar lo otro. Y qué importante también lo de la marca. ¿Vos lo querés hacer como marca personal? Lo de la identidad. Y me gustaría, sí, tener un Sí. perfil marcado. De hecho, me gustaría empezar a incorporar más cosas de filosofía dentro Eso. de mi producto, digamos, que bueno, todavía lo estoy moldeando y eso. Mira, justo ahora me acordé, perdón, vuelvo a una pregunta anterior de esto de los Sí, aprendizajes, no es que está bien o mal. Pues yo te sí, dije, bueno, hace poco me hice un curso de JavaScript sí. y lo que me pasó es que yo pensé que me iba a gustar programar y no me gusta. Claro. Y me hice varios cursos Descartar. y al final dije, che, esto, bueno, ya lo aprendí, pero también aprendí que no es lo que yo deseo. Entonces dije, Claro. bueno, ya está, aprendí este lenguaje, pero no es lo que yo quiero. Pero ya me quedé con Sí. ese aprendizaje, lo cual me permitió también orientar hacia lo que sí quiero. Sí, sí, también hay que probar y descartar. Porque uno no sabe hasta que prueba. Entonces vas a lanzar tu marca personal, eso es como tu próximo desafío y Sí, seguir creciendo. Y algo que se me vino a la mente también para tener presente cuando alguien hace un cambio laboral, en esto de si me gusta o no me gusta, o pruebo o no pruebo, es que uno hace ese doble esfuerzo, ¿no? Estás en tu trabajo, creando algo en paralelo sí. o interiorizándote en otros temas, y la realidad es que es un doble esfuerzo que implica que lo mejor sería conectarlo con algo que a uno le guste, ¿no? Tener esa distinción clara de, bueno, en realidad ya lo probé, no me gustó, voy por otra cosa, Mm. para que no sea como una exigencia o un sacrificio constante. Y ahora yo, para cerrar, hago las 5 últimas preguntas para que nos compartan la respuesta en una frase, oración, sin extenderse demasiado. En algunos casos se extienden, así que si quieres dar más contexto lo puedes hacer para que nos compartas. La Bueno, primera dale. es un libro favorito. Un libro favorito.
No es un libro, o sea, sí es un libro, es una obra de teatro muy Mm, cortita, de un acto, que se llama La isla desierta de Roberto Arlt, mm, y que viene, yo lo uso mucho en mis clases, y que sí. tiene que ver justamente con la valentía de vivir. Mm, Yo la súper recomiendo, la pueden bien, encontrar en internet, ponen La isla desierta, PDF, es una comedia de un acto, o sea, en 15 minutos, 20 minutos la sí, lees y tiene que ver mucho con esto de tomar decisiones, de la valentía, de animarse a escuchar el deseo, darle atención, ¿no? Al sí. deseo, escucharlo y, bueno, evaluar si uno quiere acompañar ese deseo o prefiere hacer otra cosa. Pero, porque tengo muchos libros, pero este es uno No, sí, que es una obra de teatro está cortita, bueno. la buscas en Google, La Isla Desierta PDF, Roberto Arlt, y en 20 minutos la lees. Entonces, siempre que me preguntan, che, ¿alguno? Siempre recomiendo esa. Esa, muy bien, muy bien. Tiene mucho aprendizaje, está buena. Genial. ¿El mejor consejo que recibiste? Mejor consejo que recibí, oh, qué difícil está. Creo que muchos. Hay que elegir uno. Yo O el creo que último puede ser, el último, pero entonces me voy a que te repetir, me voy sirvió. a quedar con la de Séneca, de que las cosas son difíciles porque no las intentamos. Mm, Eh, bien, es algo que suelo tener bastante presente. bien, bien. ¿Actividad o hobby que disfrutes? Todo lo que sea creativo. A mí me gusta mucho el juego creativo. Toco la guitarra, me gusta mucho la música. Mm. De repente toco más o menos la guitarra. De chico, 10 años atrás te decía, sí, toco bien la guitarra con seguridad. Ahora puedo decir, de chico tocaba bien la guitarra, ahora me quedó el resto. Yo lo hago de una manera muy lúdica, muy exploratoria, de jugar, de crear, que creo que ahí está el verdadero juego, en la creatividad. Por lo general, ese suele ser mi hobby, sobre todo cuando trabajo, necesito frenar 5 minutos y no sé, Claro, toco dos temas, un tema o algo con la guitarra y sigo. bien, bien, buenísimo. ¿Una persona que admires a nivel laboral? ¿Que admira a nivel laboral? Excelente pregunta. Séneca, me dice ahora. Séneca, dice Aristóteles, dice, uno tranqui. No, hay muchos. Me costaría, me cuesta como una sola persona, Sí. porque hay muchos, como admiro cosas de distintas personas. Mm, Uf, no sé, por ejemplo, una pareja que tuve, su ética laboral. A mí mm. siempre me sorprendió como, che, esto de la consistencia, el esfuerzo. Bueno, charlando con vos, Tami, ya me generaste bastante admiración. Dije, qué capa, Tami, wow, Gracias, es re gracias. famosa. No, No, pero la verdad, pero suelo admirar muchas personas, porque buenísimo. decirte admiro a Steve Jobs, pero es Claro. fácil, pero yo creo que admiro a Messi, y sí, bueno, pero estás hablando de estos que son uno en un millón. Y yo por lo general suelo admirar más a la persona a pie que con sus herramientas, con las mismas dificultades que tengo yo, que tenés vos, que tiene cualquier persona, llevan adelante, porque me parece súper admirable, digamos, todo digamos, todo esfuerzo, todas ganas, toda esa voluntad. Hay gente que trabaja no por sus propios deseos, sino por los deseos de otras personas. Mm, Padres que se esfuerzan toda su vida para que sus hijos tengan algo más que ellos y ellos trabajan, digamos, su deseo es que el deseo de su hijo sea cumplido. claro. Y eso a mí me genera muchísima admiración. Y después, genios hay. O sea, yo estudié filosofía, hay 2500 años de filósofos y en medios digitales está lleno. O sea, pero me Mm, pasa mucho que mi admiración pasa por la valentía de la persona común. buenísimo, buenísimo. Una respuesta. ¿Algún mantra, frase que use seguido? Ya te Que dije, no sea que no sea de Séneca. que no sea de escénica. Bueno, No, uno que use seguido, no, no puede, no quiero condicionar la respuesta. no, cero, cero. Hay varias, o sea, inevitablemente todas mis frases tienden a lo reflexivo, a lo filosófico. Mm, Hay una frase, hay un libro que se llama El miedo a la libertad de Eric Fromm, que es un psicoanalista, un librazo, y que
en la tapa, o sea, no en la tapa, pero como en la primera página, dice, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y si no es ahora, ¿cuándo? Porque el libro justamente habla de esta dificultad que tenemos para ser libres, y la libertad tiene que ver con justamente también escuchar el propio deseo. Y el libro empieza como, si yo no soy para mí, si yo no estoy ahí para mí, ¿quién va a estar para mí? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y es una frase que siempre la tengo muy en cuenta, como para no perder el objetivo, como sobre todo cuando, viste, cuando viene medio la malaria, y que de repente y uno duda y dice, che, no está saliendo. Bueno, pero esto depende de vos, o sea, depende de mí. Y si yo no estoy ahí para mí, bueno, puede ser que haya gente, siempre hay, bueno, no siempre, pero a veces tenemos, pero en el fondo, y depende exclusivamente de uno en gran medida. Y si yo no estoy ahí para mí mismo, no sé quién va a estar, así que... Buenísimo, buenísimo. Está muy bueno para cerrar. Bueno. Y sobre todo para aplicarlo a un cambio laboral, que nadie va a venir a decirte, bueno, este es el trabajo de tus sueños, tómalo y seguí este camino profesional, sino que uno mismo lo tiene que estar construyendo y no hay nada mejor que sea ahora, digamos, en el momento presente que tenemos para dar ese primer paso. Así que Manu, te súper agradezco por sumarte, por compartir tu historia, tu experiencia, tantas frases de Séneca y de filosofía que dan ganas de saber, así que no, muchas gracias por sumarte, la verdad que es un espacio que a veces se da por sentado que, bueno, es fácil hablar de uno mismo y no, tenés que como pensarlo, elaborar, ver qué compartir y también remontarte a los momentos en que uno empieza su cambio laboral, ¿no? De las trabas, de los miedos, porque a veces pasa todo tan rápido, en piloto automático, que hay que darse ese tiempo para reconocerse, así que te súper felicito por tu cambio también. Bueno, gracias Tami, gracias por la invitación, me súper gustó charlar, así que bueno, agradecerte y muy contento de participar. Genial, y pronto nos vas a compartir tu página web, así la ponemos en la Definitivamente. descripción. Ya está, el compromiso asumido y ya está. Sí, ya quedé pegadísimo. Genial, buenísimo. Un besito, gracias a Besos, todos. chao, nos vemos.